Estamos en la campaña del Espíritu Santo y es conociendo, no solamente conocerlo, sino vivirlo, porque a veces experimentarlo nos cuesta. De la ortodoxia a la práctica, de la teología a la práctica, hay a veces mucho trecho. Necesitamos experimentar el poder de Dios. Hablaba hace 8 días de cómo experimentarlo, ¿no? Cómo experimentar, cómo activar el poder de Dios, siendo que se movió en el Antiguo Testamento, en todos los personajes del Antiguo Testamento, se movió Dios, poderosamente se movió. Se movió en el Nuevo Testamento con los apóstoles, se ha movido en este siglo XX poderosamente. Las asambleas de Dios nacieron de un mover poderoso del Espíritu Santo en 1906, 1914. Y hoy, ¿cómo se mueve? Entonces mirábamos 3 elementos, 3 acciones importantes que hicieron, que activaron el poder de Dios en estos personajes. Y mirábamos que hicieron algo muy sencillo. Todos los hombres de Dios y mujeres de Dios, para activar el poder de Dios, admitieron que necesitaban a Dios. ¿Cuál es la primera palabra? Admitir, que usted dice, no puedo, necesito a Dios. Admitir es decir, no es con mis fuerzas. Hoy reconozco que a mi marido no lo cambio a gritos. Hoy reconozco que este asunto financiero ya no puedo. Necesito ayuda. Y en ese momento que usted admite que necesita de Dios, Él va a venir sobre usted. Segundo lugar, orar pidiendo ¿qué? Pidiendo ayuda en el área que usted necesite. Pida ayuda. Abrir la boca, orar, venir a ayunar, a orar y decir, Señor, todos los hombres de Dios oraron. Todos oraron. Oraron hasta orar. Todos oraron. Y en esa oración pedían ¿qué? Ayuda. Todos oraron. Elías oró, Moisés oró, Daniel oró. Eran hombres de oración. Y activaban así el poder de Dios. ¿Usted quiere el poder de Dios? ¿Quiere el poder de Dios? Número 1, admita que necesita. ¿Cuántos podemos en esta mañana admitir que lo necesito? Eso, levante sus manos, diga, Señor, dígalo, te necesito. No importa, hermano, no importa el problema, la condición en que esté, levante su mano y diga, yo te necesito. Ya no más con mis fuerzas, alguien que lo diga, ya no más con mis deseos y ganas de hacer las cosas. Ya, Señor, te necesito, ven a mí, alguien que le diga, Jesús, ven a mí, te necesito. Así como un día levantó Salomón una oración y dijo, este pueblo no lo puedo conducir, me queda grande. No sé si usted pueda decir, mi familia, mis hijos, mi esposo, estas finanzas, este ambiente, no puedo, si tú no me ayudas, no lo voy a lograr. Levante su mano y diga, ayúdame, Señor, ayúdame. Tu palabra dice que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tu palabra me dice, Señor, que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Tu palabra dice, pedid y se os dará. Tu palabra me lo dice, que todo lo que pidiere al Padre en tu nombre, tú me lo darás. Tu palabra me enseña que aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Así, hermano, así activaron el poder de Dios todos los hombres y experimentaron milagros, porque cuando ellos oraron así, ¿sabe qué pasa? Usted confía en la palabra, cree, y en el momento en que cree, Dios se mueve. No importa, otra vez le digo, lo que usted necesite. Cuando usted hace estas 2 primeras actividades, ¿cuál es la primera? Admitir. Y la segunda, orar. Y la tercera es confiar, porque ahí ya entra a creer, la promesa, ¿ve? Y esa promesa creída, Dios se mueve. Hace 2 cosas el Espíritu Santo. Escuchen, 2. Una, si no hay,
lo crea. Otra vez, si no hay, ¿qué hace? O sea que tenemos al Espíritu Santo que creó los cielos y la tierra. ¿Ve? Porque la Biblia dice que todo estaba desordenado y vacío. ¿Quién ordenó toda la tierra? El Espíritu Santo. ¿Ve? El Espíritu Santo resucitó a Jesús de los muertos. ¿Ve? El Espíritu Santo es el que vivifica nuestras vidas y nos trae a nueva, nos da el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo nos convence, el Espíritu Santo nos resucitó a Jesús, el Espíritu Santo nos adopta. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Todos los hombres de Dios reconocieron eso, todos. Admitieron, lo reconocieron, dependieron, oraron, ayunaron, vigilaron y luego confiaron, y cuando confiaban el Señor se movía. Isaac lo experimentó en los hoyos, en los huecos, en los agüeyes. Jacob lo experimentó en las ovejas negras pariendo ovejas blancas y las ovejas blancas pariendo ovejas negras. Ahí lo experimentó. Sara, Abraham lo experimentó con su esposa. Cuando su esposa no tenía hijos, le dio un hijo a los 100 años y ella tenía ¿cuánto? 90. ¿Ve? Josué lo experimentó al abrir el Jordán. Lo que fue Sansón lo experimentó con fuerzas. Lo que fue Gedeón lo experimentó ganando una guerra con unos tarros de leche clean y un palo de escoba y un poco de ACPM y una mecha. Bueno, lo dije de esa forma para que lo entendieran. Con unas antorchas. Y el Señor le dijo, prendan las antorchas. Y cuando prendieron las antorchas, se confundieron el enemigo, se mataron entre ellos, les dio la victoria. A ver, ¿se acuerdan de Josué? Le dijo cuántas vueltas le diera a Jericó. Les dijo, den 6 vueltas y el séptimo día den 7 y luego peguen un grito. Así les dio la victoria. Que el Espíritu Santo es poder, es poder. Con los discípulos se movió con poder, con el Señor se movió con poder y hoy se quiere mover también con usted. Ahora, ¿en dónde lo queremos? ¿En dónde queremos que el Señor se mueva? Yo quiero que hoy quede esta palabra. En el sermón de hace 8 días quería que se quedara la palabra activar. ¿Activar qué? El poder del Espíritu Santo. Amén, ¿cómo se activa? Pero hoy quiero que usted se lleve algo. ¿Cómo hoy el Señor opera en la prueba? ¿Cómo el Espíritu Santo se mueve en las pruebas? En la hora de la prueba, ¿cómo se mueve el Espíritu Santo? ¿Cuántos en esta mañana tienen pruebas? 2, 3 nomás. Bueno, ¿cuántos tienen pruebas financieras? Eso así, 1, 2, 3, 43. ¿Cuántos tienen pruebas físicas de enfermedades, dolores? Levante la mano. Eso voy a enseñar cómo se mueve ahí. Pruebas emocionales que dicen, no, una depresión, no puedo dormir, me da miedo, me da no sé qué cosa, me da terronera, me da psicosis, me da opresión, me deprimo, me desgano, me desanimo, me agobio, me da. ¿Cuántos tienen algo así como eso? ¿Ninguno? Que sienten ese desánimo. Bueno, en esa parte, ¿cómo se mueve Dios cuando usted está en crisis que no puede dormir? ¿Cómo el Señor se mueve en una prueba como de la muerte, de la enfermedad de muerte o frente a una muerte? ¿Cómo se mueve Dios ahí en ese momento? En tu vida, en mi vida, ¿cómo se mueve? No entender esto le produce a uno algo así como, ¿será que cuando yo sea probado lograré cruzar la prueba? ¿Cómo pasaré la prueba? Ahorita que hicieron el puente aquí en Guayabetal, una de las cosas que antes de entregar el puente, ¿qué hacen? Le hacen prueba, ¿no? Y uno cuando mira uno viene bajando y mira unos 7 mulas sobre el puente, uno dice, Dios mío, esta cosa aguante, Señor mío, y cargadas todas de 40 toneladas, no le da miedo ahí.
Entonces, la pregunta es esa: ¿cómo usted reacciona en las pruebas? Hay un pasaje que está en el capítulo 1 de Pedro. Quiero que vayan allá, del apóstol Pedro. Y hay algo que usted y yo tenemos que aprender entonces. Frente a esto, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra hora de prueba? ¿Qué hace? ¿Qué saco con saberlo, no? ¿De qué me sirve saber cómo se mueve el Espíritu Santo en la prueba? Conocerlo es muy bueno, porque entonces voy a saber sufrir mejor, voy a cruzar el valle de sombra de muerte mejor. David lo sabía. David decía que Jehová era su pastor y que nada le faltaría, que en lugares de delicados pastos le haría descansar, que junto a aguas de reposo le iba a pastorear. Y luego dice que aunque andara en valles, ¿qué sabía él? En los valles de sombra de muerte, ¿qué le sabía a él? Aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, y me preparas un banquete, y me sentaré a comer, y comeré pollo y pescado en medio de mis angustiadores y mis enemigos. O sea que él sabía que en medio de esas pruebas él podía comer tranquilo, porque el Señor estaría con él. Amén. Y él dice, y ciertamente, termina así, el bien. Y pasa una flecha, y pasa otra flecha, y en medio de la persecución, en medio de los enemigos, él decía, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová voy a morar por largos días. Que el Espíritu Santo nos dé esa confianza que tenía David. Pero ahí en el Salmo 73 hay otra cosa. En el Salmo 73, el que escribió el Salmo no la pasó tan igual como David. En el Salmo 73, versículo 12. Salmo 73, versículo 12. Regálemelo ahí, por favor, si lo tiene. Miren a esos 73, 2. Dice, pero en cuanto a mí, cuando vi que los demás progresaban, que los pecadores progresaban, y que aquellos que se emborrachaban y luego se mofaban y hablaban mal de Dios, y todos esos pecadores impíos hacían tanta maldad, en medio de eso, yo guardándome y yendo a la iglesia, viviendo en santidad, haciendo los ejercicios espirituales, tratando de vivir para Dios, en lugar de prosperar, me enfermaba y me iba más mal. Y mientras eso estaba pasando y él tenía eso que venía eso a su corazón, dice, pero en cuanto a mí, casi perdí ¿qué? El equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de ¿qué? Claro, esa prueba lo hizo casi lo hizo descarriar. Versículo 21. Mire más lo que le pasó en el versículo 21 a este salmista. A este salmista le pasó algo, y entonces me di cuenta, en medio de todo eso que estaba pasando, me di cuenta de mi corazón, que mi corazón se llenó de ¿qué? De amargura. Y yo estaba ¿cómo estaba en la prueba? Destrozado por dentro. 22. Fui tan necio, ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento, Señor. Deme la Valera en el 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Verso 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, y me tomaste de la mano ¿qué? Deme el 28, me gusta mucho terminar el Salmo. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ya reaccionó, bien.
Pero estuvo en la hora ¿qué? En la hora mala. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus ¿qué? Tus obras. ¿Cómo sales de la prueba? ¿Confiando? ¿Cómo salió el salmista de la prueba? Salió adorando. ¿Cómo salimos nosotros de las pruebas? Es la pregunta. ¿Cómo salimos? Convertidos, consagrados. Aguanto las pruebas de mi vida, le soy fiel al Señor. Amándolo más en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de las pruebas de finanzas, sigo adorando a Dios. ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondió la mujer de Job en medio de las pruebas? ¿Cómo respondió la mujer de Job en medio de las pruebas? ¿Y cómo respondió Job? Capítulo 2, versículo 9 y 10. Job capítulo 2, 9 y 10. Miremos. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pregunto, ¿reaccionó bien o reaccionó mal? No, reaccionó bien, eso es lo normal. 9 hijos, 10 muertos. Perdió todas sus riquezas. Todo lo perdieron. ¿Y cómo estaba Job? A veces creemos que una persona está así y con decirle Dios le va a ayudar, Dios le va, ay hermana, tranquila que el Señor está contigo. ¿Cree usted que eso le ayuda? ¿Le va a sacar del problema? Es algo que tenemos que tener claro. Esta mujer no era consolada con nada. Y hay veces que nosotros en las pruebas no nos consuela nada si Dios no hace un milagro dentro de nosotros. ¿Y qué dice Job? ¿Cómo respondió Job? Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus ¿qué? Con sus labios. Es importante la forma como respondemos y reaccionamos en medio de las pruebas. ¿Cómo reaccionó el Señor en la prueba? Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo reaccionó nuestro Salvador? ¿Cómo reaccionó? Frente a la prueba, el Señor dijo ahí en el capítulo Hebreo: puesto los ojos en Jesús, dice Pablo, mírenlo, obsérvenlo, detállenlo. Aunque no se sabe si Hebreo lo escribió Pablo. Pero el que escribió el libro, el autor lleno del Espíritu Santo, dijo: miren al autor y consumador de la fe, obsérvenlo, el cual por el gozo puesto delante de él, mirando hacia el futuro, la eternidad, por el gozo puesto delante de él, mirando la iglesia, mirando la eternidad, mirando todo su universo lleno de santos, dice, sufrió la cruz, menospreciando ¿qué? ¿Cómo puede menospreciar el oprobio? ¿Cómo se puede menospreciar el dolor de la prueba y decir esto no es nada? Tiene que haber algo de parte de Dios para que usted y yo podamos cruzar las pruebas. Y eso es lo que hoy quiero hablarles. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Y se sentó a la diestra del trono. El Señor enfrentó su prueba con gozo, porque tenía su mirada puesta ya en la eternidad. Pero hay algo que aprender, que siempre Dios nos dará el poder a la hora de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Mire, esto se lo voy a dejar en el corazón. Siempre el Espíritu Santo se va a mover con poder sobre su vida. Siempre que usted lo admita, se va a mover. Cuando usted ore, se va a mover y se va a mover con poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se va a mover con poder y te va a sacar adelante, te va a levantar, te va a fortalecer, te va a consolar, hermana que perdió un ser querido. Te va a consolar porque ese es el ministerio de Él. Fortalecerte y consolarte en medio de la prueba, en medio de la crisis. Primera de Corintios 10:13, aprendan esto por favor. A ver, todos aprendamos.
Primera de Corintios 10:13, ¿qué dice frente a la prueba? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Deme la Valera, esa es la Valera, deme la traducción viviente. 10:13 dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distantes de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una ¿qué? Salida para que puedan resistir. Tenemos una promesa. Vamos a agarrarla, ¿vale? ¿Cómo se agarra esta promesa? Así dice: Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra me dice que tú no me dejarás probar más de lo que yo pueda resistir, y que en medio de la prueba vendrá el poder que me ayudará para resistir. Y hoy lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Va a venir ese poder que te va a hacer más que, te va a hacer más que fuerte, te va a hacer más fuerte. Eso lo tengo que comprender, que el Espíritu Santo se mueve en ese momento. Primera de Pedro 4:12 al 14. Primera de Pedro capítulo 4, 12 al 14, la iglesia que pastorea el apóstol Pedro en el año 63, con un imperio romano, con un gobernante como Nerón. ¿Cómo están socialmente? ¿Cómo están las condiciones sociales de Jerusalén y de Israel en el tiempo de un presidente como Nerón? ¿Cómo están políticamente, socialmente, económicamente, religiosamente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mal completamente. Completamente mal. Y en medio de eso hay algo peor, que es familias persiguiendo. Lo que es el imperio persiguiendo, y las familias que se convierten a Cristo van a ser perseguidas por sus propios familiares. Y va a haber mucha prueba, va a haber mucha dificultad. Y en medio de eso, ¿qué les dice Pablo a la iglesia para que soporte la prueba? Tenemos que aprender esto, que hay actividades que hace el Espíritu Santo, roles del Espíritu Santo, moveres del Espíritu Santo, que nos va a ayudar. El poder de Dios nos va a ayudar. Dios no nos dejó un espíritu de cobardía, nos dejó un espíritu de poder. Recibiréis poder. Entonces, en medio de este ambiente que tenemos hoy, tenemos al Espíritu Santo poderoso. Amén. Y Él nos va a ayudar en medio de las crisis y las pruebas. Eso lo tengo que tener claro. Y Pedro lo sabía, que ahora tenían al Espíritu Santo. Y Él les dice, deme primero Primera de Pedro 4:1. Él les dice algo que quiero que hoy usted y yo aprendamos. 3 palabras claves quiero dejarles hoy de la actividad del Espíritu Santo. Primera, la verdad. Segunda, el valor. Y tercera palabra, la victoria. Ayúdenme, ¿cuáles son las 3 palabras? La verdad, el valor y la victoria. Eso quiere decir que el Espíritu Santo se va a mover y nos va a conducir, número 1, a la verdad. ¿Qué necesita un cristiano en medio de la prueba? Conocer la verdad. Y la verdad, Juan 8:32, que dice: y la verdad nos hará libre. ¿Usted quiere cruzar la prueba en este tiempo, la dificultad? ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que hace en primer lugar el Espíritu Santo? Te va a llevar a la verdad. Número 2, te va a llevar a valorar lo que Dios hizo por ti. Y 3, te va a llevar a la victoria. ¿Cómo? A ver, ayúdeme. Número 1, te conduce a la verdad. Te conduce a valorar. Y te conduce a la victoria. Quédese, ya quedó con el sermón en el corazón. Bien. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió, y esa palabra sufrimiento, prueba, dolor en su cuerpo, ustedes prepárense. Ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que Él tuvo. Debemos de prepararnos igual
que el Señor en medio de la prueba. Y estén listos. Y estén listos para vivir en avivamiento. Amén. Estén listos para sufrir también. ¿Sabe qué quiere la teología de la prosperidad? Quitarte algo que usted no puede nunca eliminar de la vida cristiana. Y es el sufrimiento. Hay hermanos que dicen, no, yo me voy a mejor para de tal pastor porque ese pastor sí habla de economía y habla de aquello, pero cuando se habla del sufrimiento no les gusta. Eso no lo puede quitar. ¿Qué va a hablar de prosperidad uno en el año 63? ¿Cómo creen usted que el apóstol Pablo motivaban la iglesia de aquel tiempo con tanto sufrimiento? Vendrán tiempos de cosecha y de multiplicación. Hermano, pare de sufrir nunca. Tenían que aprender a sufrir. Y el cristiano tiene que aprender a sufrir. Y aquí usted vino para aprender a sufrir. Y yo como pastor tengo que enseñarle a sufrir sin tanto dolor. ¿Y cómo, pastor? Vea, el apóstol Pablo toma para sufrir también, pues si han sufrido físicamente, esto también lo tenemos que saber, que los que sufrimos físicamente con el Señor, físicamente han terminado con el pecado. Verso 2, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. Ahí trabaja el dolor. El sufrimiento tiene un propósito, siempre en las manos de Dios, siempre. De vencer, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Yo tengo que saber que estoy pegado a Cristo en el sufrimiento, pero con Cristo también estoy pegado en la resurrección y en la vida eterna. Todo lo de Cristo es mío, sea el sufrimiento, el sacrificio, el precio que tengo que pagar, pero también la recompensa y la vida eterna. Todo el que se pega a Jesús tiene esas dos cosas. Tiene la garantía de sufrir, pero tiene la garantía de la resurrección y de la vida eterna. Amén. Usted no puede quitar el sufrimiento. Segunda de Corintios capítulo 5. No lo puedes quitar. Segunda de Corintios 5, traducción viviente. Segunda de Corintios 5, traducción dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Versículo 2 dice, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, no los oigo, hermano. Suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea asumido por la vida. Versículo 5, Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su ¿qué? ¿Qué hace el Espíritu Santo en medio del dolor y el gemir? Nos da la fuerza, nos da la fortaleza, nos da la valentía. Esto es verdad. Esto todo es la verdad. Le estoy hablando, ¿qué hace el Espíritu? Nos lleva a la verdad. La verdad es que vamos a sufrir mientras estemos en este cuerpo, pero la otra verdad es que también viviremos con Él. Si sufrimos, viviremos también con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso no lo podemos pasar por alto. Regáleme otro texto que está en el capítulo de Romanos, capítulo 5, Romanos 5, Romanos 6, 5, por favor, Romanos 6, 5. Lean conmigo, por favor. Él nos lleva a toda la ¿qué? Primero, nos conduce a ¿qué? ¿Qué hace el Espíritu en la prueba? Nos lleva a la ¿qué? ¿Y qué saca usted con la verdad? Pues dice, oiga, yo creí que yo venía a la iglesia y se me acababan los problemas. Entonces lo de pare de sufrir, eso es mentira. Una de las cosas que usted tiene que saber es que sufrirá, pero vivirá. Más pruebas, más crisis. No sé qué pasa, pero pareciera que no sé qué. Y así llegaban. Entonces el apóstol Pedro tiene que escribir
Claro, la persecución, la opresión, la persecución, el hambre, la crisis económica, la crisis social, la crisis familiar, la crisis financiera, la crisis física, todo eso se sumó. Y en medio de eso ellos están sorprendidos, pero ¿dónde está Dios? Entre más lo busco y más lo amo, más problemas. Queridos amigos, no se sorprenda de las pruebas de fuego por las que están. Dice, ¿las pruebas de qué? Está bien que quite la palabra fuego, ¿no? Por ejemplo, las pruebas por las que están atravesando. Pero dice, ¿las pruebas de qué? De fuego. ¿Cuántos están pasando por una prueba de fuego en esta mañana? Eso, no se asuste. Dígale al que está a su lado, no se sorprenda por la prueba de fuego. Usted dirá, yo no estoy pasando. Mire, hay hermanos que están saliendo de pruebas. Hay otros que están entrando. Hay otros que van por la mitad. Y hay otros que están entrando a otra. No se sorprenda por las que están atravesando como si algo extraño, porque a ellos les estaba pareciendo que era ¿qué? No, pero venga, uno busca a Dios es para que se acaben los problemas. No, usted tiene que saber cómo se mueve el Espíritu Santo. Entonces, desde ahora, tenga claro que los creyentes tenemos muchas pruebas. ¿Eso es la verdad? ¿Esa es la purita? ¿Esa es la purita? ¿Ah? Pero también tiene que saber que en la verdad está el Señor acompañándonos en medio de la prueba. Y que las pruebas se van a acabar el día en que usted muera. Y que el día que usted muera, Dios lo resucitará. Eso es una verdad que usted tiene que saber. Que usted tendrá otro cuerpo, así muera de cáncer. Y que usted tendrá otro cuerpo. Y que usted será resucitado. Y que usted vivirá por los siglos de los. Pero mientras estás aquí, el Espíritu Santo estará contigo. Para darte la victoria en medio de las ¿qué? En medio de las pruebas. En medio de las pruebas lo que es importante es saber cómo reaccionamos. ¿Con amargura o reaccionamos con fe? Ayúdeme. Versículo 13. En cambio, ¿qué dice el apóstol Pedro en medio de la prueba? Hermano, venga, hermano. En cambio, alégrese mucho. Pero ¿cómo me voy a alegrar? ¿Cómo alguien puede decir alégrese, hermano? ¿Será que con la palabra le va a alegrar a uno sabiendo que está en una persecución? Alégrese mucho porque estas pruebas los hacen ¿qué? Ser más que partícipes con Cristo de su sufrimiento. Alégrese. Siéntase gozosos de sufrir por el Señor. Y ahí es donde usted tiene que saber, estamos en Colombia. Está el presidente, está de presidente. Y en medio de este presidente no quedó el otro. Es que con el otro era mejor. Pero con el otro se salvaban 1000 y con este 100,000. Pues sufra con gozo. No dijeron amén. ¿Sí ve? Que se pierdan, que vayan para el infierno. Estamos en un ambiente bonito en Venezuela. Con este se salva Venezuela, con el otro se pierde todo el mundo. Con la abundancia se pierde el mundo. Y con la crisis se salvan. Y el mejor momento es la crisis. Entonces suframos con redención. Y sabiendo, se están salvando, pero no hay nada en la nevera. Se están salvando y usted sufriendo. Pero se está salvando su suegra. Se está salvando su hermano, se está salvando su tío. Se están salvando los almas. Murieron los 4 pastores, se está salvando Aguachica. No dijeron amén otra vez, ¿sí? Dios va atrás de Aguachica, va atrás de acabar con lo que hay allí. Y tuvo que sembrar una familia completa. Dios no desperdicia el dolor, dijo el pastor Riguarra.
En cambio, alégrense porque estas pruebas hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan ¿qué ahora? Para que tengan ¿qué? Para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo un día. Entonces estaremos allí en el reino de los cielos felices y diciendo: oh, hermano, fue duro, ¿no? Los 90 años, pero esta eternidad, hermano, tan hermosa, tan linda, con el Señor santo, bello, precioso. Oh, qué maravilla. Cielos, mares, mar de ¿qué? Calles de oro, mar de cristal. Qué hermoso todo esto. Deberíamos de haber sufrido otro poquito. Otros diremos: sufrimos muy poco, hermano, para todo esto que Dios nos va a dar por la eternidad. Los 90 años es para extender el reino del Señor. Algunos tendrán, otros no tendremos. Pero el plan de Dios es salvar al mundo a través de ti. Algunos de nosotros tendremos economía, otros no. Pero el plan de Dios es la salvación de un territorio. Y a veces cuando vamos por ese territorio tenemos que perder la vida. Y es lo más grande que puede pasar, no tener plata. No es tener plata, es poder hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y si nos corresponde sufrir redentoramente, lo haremos en el nombre de Jesús. Bien, quiero dejar aquí algo. Entonces, frente a esto, ¿qué pasa entonces cuando el Espíritu Santo reposa en nosotros en la prueba? Miren lo que dice, versículo 14. Lean conmigo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo. ¿Qué era lo que pasaba en ese tiempo por evangelizar ellos en medio de su gente? Los insultaban, los menospreciaban, los rechazaban. ¿A cuánto les pasa eso en la casa? No, pastor, me convertí, perdí amigos, perdí familia, No es fácil, no es fácil. Eso era la iglesia. ¿Cuál era la prueba de la iglesia de ese tiempo? Rechazo. Llegar uno, me convertí a Cristo avivado, pero la mamá lo miraba mal, el papá lo miraba mal y todo. Y uno convertido. Y su familia no lo aceptaba, no decían: somos judíos, somos católicos, y primero, y ahí se radicaliza en una religión. Y uno convertido a Cristo, ellos sufrían y los insultaban porque llevaban el nombre de Cristo. Y dice: si los insultan por llevar el nombre de Cristo, serán ¿qué, hermanos? ¿En dónde está la bendición? En la prueba. Cuando te maltratan, te insultan, te están bendiciendo. No lo vemos así, ¿cierto que no? No lo vemos así, no lo vemos así. Pero ahí es donde está el oro del cielo, porque el glorioso Espíritu, ayúdenme, lean conmigo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Espíritu Santo reposa en nosotros. ¿Para qué, pastor? Porque cuando Él reposa sobre nosotros, está dentro de nosotros, nos enseña y nos ayuda y nos fortalece en medio de la prueba. Por ejemplo, estás sufriendo y el Espíritu Santo está ahí contigo, porque está dentro de ti reposando. Comienza a trabajar en la verdad. Entonces usted dice: ¿cuál es mi verdad financiera? Y te va a llevar a la verdad. Te llega el Espíritu Santo y te va a convencer con la palabra. 1, 2, te va a convencer dándote paz. Te va a convencer trayendo personas a ti. Te va a convencer fortaleciendo tu corazón. Y ahí va a estar en ti. Te va a decir: coges un peso y lo malgastas. Malversas los recursos. Botas la comida. Gastas más de lo que ganas. El Espíritu Santo está trabajando en mi ¿qué?
en mi área financiera. ¿Qué me está haciendo? ¿Llevándome a qué? Me está diciendo la verdad en mi economía. Eso hace el Espíritu Santo. Te robas los diezmos, mientes, no eres una persona generosa, no ofrendas, y comienza a trabajar en mí el Espíritu Santo porque me quiere bendecir, pero tiene que trabajar en mí. Eso hace el Espíritu Santo. Mientes con tu diezmo, no diezmas. Es una ofrenda y dices que eres diezmos. Todo eso hace el Espíritu Santo. En mi familia y en mi relación conyugal, usted, Señor, te pido que me ayudes. Admito que estás conmigo, Espíritu Santo, ahora ayuda. Mientras él comienza, Espíritu Santo, tienes un genio que tengo que trabajar en ti. Y te va a convencer de que tienes un geniecito. No dicen amén ninguno, ¿no? Y el Espíritu Santo trabaja en mí. Por ejemplo, en mi trabajo, enseñándome con Primera de Pedro 3:7, me llevó a la palabra y me dijo: eres áspero. Primera de Pedro 3:7, vive con ella sabiamente. Cuando me dijo vive con ella sabiamente, ¿qué me dijo? Era bien brutico para andar con mi esposa. Tienes que ser más sabio con ella. Y el Espíritu Santo con la palabra me llevó a la verdad. Trátela como vaso frágil. Me llevó a Efesios 5:25 y me dijo el Señor: trata a tu esposa como yo trato la iglesia. Dios mío, como tú tratas la iglesia, con sacrificio. Corra la segunda milla con ella. Y todo eso trabajó en mí. El Espíritu Santo enseñándome a ser un mejor esposo. Porque oré, ayúdeme. Él me lleva a toda la ¿qué? ¿Qué verdad quiere que el Señor le diga? ¿En qué área necesitas a Dios? Él se va a mover en la verdad. Él no me va a dejar engañar por el diablo en medio de la prueba. Él va a estar ahí conmigo. Y me va a sacar de la mentira, me va a sacar del engaño, no me va a dejar engañar por el padre de la mentira y me va a llevar a la verdad en el área que yo le pida. Porque para eso está el Espíritu Santo, para llevarme y conducirme a toda la verdad. Te va a sacar de una secta y te va a llevar a la verdadera. Te va a convencer con su Espíritu Santo de que estás en el lugar equivocado. Y Él trabajará en ti, llevándote a toda la verdad. Y conoceréis la verdad. Ese es el trabajo número 1 del Espíritu Santo en la prueba. Y de ahí te saca. 2, te lleva a la verdad. Cuando te lleva a la verdad el Espíritu Santo, te lleva a la verdad de que te lleva a glorificar al Hijo. Regáleme en el versículo 14 que está ahí del capítulo 16. Capítulo 16, versículo 14. Dice la palabra así. Capítulo 16, 14. San Juan 16, 14. Él me glorificará. Jesús, vea, Jesús dice: el Espíritu Santo me glorificará. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos lleva a valorar. Cuando digo valorar, es glorificar. Nos lleva a conocer el valor de Cristo. ¿Para dónde voy, pastor? Note que la pregunta, no me voy a confundir, le pido a Dios que no me deje enredar. ¿Qué es? Estoy diciendo cómo el Espíritu Santo me ayuda en medio de la ¿qué? De la prueba. Entonces, ¿cómo me ayuda llevándome a la verdad? Y en la prueba yo necesito la verdad. Si yo me muero en el cáncer, ¿qué va a pasar? Él me lleva a la verdad. Te voy a resucitar. Sufrirás, pero te voy a resucitar. Muchos cristianos mueren de cáncer. Muchos cristianos mueren por diferentes enfermedades. Por más que oraron por el pastor Julio Mergal, se murió
Pero la gran verdad es que está a la diestra, allá está en la diestra del Padre, está al lado del Señor, con el Señor en el cielo, descansando y disfrutando. Esa es la gran verdad. Y no podemos quedarnos solamente con el sufrimiento, sino que va a haber resurrección y vida eterna. Esa es la verdad. Segundo, me lleva a valorar a Jesús. ¿Para qué necesito valorar a Jesús en medio de la prueba? Para que cuando esté en prueba y usted esté viendo a Jesús, usted diga, estoy sufriendo, pero estoy viendo a mi Salvador, a mi Señor Jesús. Y ese verlo lo hace llevar a una segunda actividad que hace el Espíritu Santo al valorar. Te hace amar a Jesús. Y ese valorar a Jesús, dándole la valía y dándole la adoración, te lleva a sufrir menos, te lleva a sufrir con gozo. Y una tercera cosa que hace el Espíritu Santo allí, en medio del valor, te lleva a valorar la esperanza. Note, te lleva a valorar a Jesús, te lleva a amarlo. El Espíritu Santo te lleva a amar a Jesús, a verlo, a razonarlo y decir, es lo más grande. Y tú estás sufriendo, pero ves a Jesús. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en el sufrimiento. En el sufrimiento usted ve a Jesús, te hace ver al Señor. Y en el sufrimiento el Señor te lleva a amar a Jesús. Y entonces el dolor tiene un remedio, es Jesús. Y en el tercer lugar, si por mal que nos vaya en medio del dolor, nos da la esperanza. Y en medio de eso usted es capaz de renunciar a cualquier cosa, es capaz de sufrir, es capaz de padecer por Cristo en victoria. Ejemplo, cuando Moisés le tocó sufrir, él dice la palabra que por el gozo puesto delante de él, perdón, eso lo hizo Jesús, pero lo que dice Moisés en Hebreos 11, por favor, vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 11. Dice la palabra que prefirió los vituperios que los placeres de Egipto. ¿Prefirió qué? Prefirió que los vituperios que los placeres de Egipto. ¿Por qué prefirió los vituperios que los placeres de Cristo, que los placeres de Egipto? ¿Por qué? Porque era tan hermoso Jesús, lo amaba tanto. Y también entendía que venía, porque tenía su mirada puesta ya en el galardón, tenía su mirada puesta en lo invisible. Eso lo tenía claro. Estas tres áreas lo llevó a sufrir con gozo, a renunciar a los placeres de Egipto y sufrir y pasar y aguantarse los vituperios de su mismo pueblo. Cuando uno tiene claro quién es Jesús, cuando uno lo ama con todo el corazón y cuando uno entiende todo lo escatológico, el reino venidero, usted sufre menos, usted sufre con gozo, con alegría. Puede renunciar al pecado, puede renunciar a cualquier placer de este mundo y con gozo elegir el sacrificio redentor. Eso lo hace el Espíritu Santo. A su nombre, el Espíritu Santo. Él nos lleva a amar a Jesús sobre todas las cosas. El trabajo de Él es que usted se regocije en medio de las pruebas. Nos convence de la gloria eterna. Nos lleva a experimentar esa gloria de la esperanza. Nos lleva a experimentar la gloria. Quiero que el Espíritu Santo ministre aquí. Nos lleva a disfrutar, a experimentar la gloria de la esperanza. Usted experimenta el reino de los cielos, experimenta el nuevo cielo, la nueva tierra y el cuerpo glorificado. Y por eso cuando alguien está muriendo en Cristo, teniendo claro eso, teniendo claro que se encontrará con Jesús, que ama a Jesús y que lo está esperando en su reino, muere así. Feliz. Porque tiene claro, es importante esto que hace el Espíritu Santo. Alguien le va a decir, vámonos a bailar, vámonos a tomar, vámonos a parrandear. Y dice, no, porque usted tiene más amor el amor por Jesús no te deja ir a pecar. El conocer la valía, el valor de Cristo no te deja ir a pecar. El conocer el valor, esa es la clave para dejar de pecar, para renunciar al pecado. Mire,
Para dejar la marihuana hay dos cosas que hace Dios. Número uno, crea un poder en mí, me quita en mi sangre, pero también me quita en mi mente, me deja claro, me hace razonar que tengo un hermoso Señor que lo amo con todo el corazón, me está esperando y yo no voy a dañar mi relación por ir a pecar. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace ¿quién? ¿En medio de la qué? La prueba. Y así con el dolor, con el cáncer. El cáncer. Entonces usted dice, estoy muy, pero me voy a encontrar con mis. Te amo, Jesús. Ven por mí, Señor. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Y el morirme, no los oigo, y el morirme. ¿Y cómo va a ser ganancia morir? Voy a ver con Jesús, porque Él ve a Jesús. El Espíritu Santo te hace ver a Jesús, el Espíritu Santo te hace amar a Jesús y el Espíritu Santo te hace esperar en Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle el aplauso al Señor. Eso es. Que yo necesito es cómo hace el Espíritu Santo en la prueba. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo me da la victoria. ¿Me da la qué? Eso de la victoria nos la da así, póngame cuidado, nos la da frente a las dudas. Esa prueba, claro, imagínense, estoy sobre la base del texto de Primera de Pedro 4. El ambiente es de persecución social, económica, política, espiritual, religiosa, terrible. Había una religiosidad. Imagínense que los que mataron a Jesús fueron los religiosos. Una situación religiosa, una banda de delincuentes, atracadores allá en medio de la iglesia de ese tiempo. ¿Qué hay en medio de todo eso? Entonces hay persecución, muerte, escasez, hay de todo. Y frente a ese ambiente, en tercer lugar, el Espíritu Santo me saca de las dudas. ¿Será que sí estoy bien? ¿Será que sí estoy mal? Y está en esa prueba. Deme el versículo de Primera de Pedro capítulo 4, versículo 14. Está el Espíritu Santo ahí. Si soy vituperados por el nombre de Cristo, ahí me llevan la duda. Si soy vituperado, entonces en medio de ese vituperio, ¿cómo me siento? ¿Cómo me dice el diablo? Si ven, se metió a evangélico y tome. Desde que se volvió evangélico, tome. Siga ya con la cola para arriba. Y a veces se pone hasta hablar uno con el diablo, ¿verdad, Sata? Y así, ¿para qué va por allá? Y comienza a mentir. Y comienza a hacerte sentir mal. Entonces usted duda de Dios. Y eso todos nosotros pasamos por ahí. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en la duda? Nos da seguridad en las pruebas. Nos da seguridad. Capítulo Romanos 8:15 al 17. Quiero que esto quede en el corazón. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la duda? Te da la victoria. Te va a dar la victoria. Te va a dar la victoria. Te va a dar la victoria. Dije que nos va a dar la victoria en medio de un ambiente de circunstancias tremendas en las que usted vive. Te va a dar la victoria. ¿Cómo? Pues no os habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Más en las dudas, por las dudas, ¿no? Y si hijos, ¿qué dice el Espíritu Santo? Uno ahí en la mala, uno ahí en la pelamenta, uno ahí en la enfermedad, y dice, eres heredero de Dios. Eres heredero. Con esa cara, dígale al que estás, con esa cara eres heredero. A ver, pongan cara de herederos de Dios, no de por allá de herederos. Y si hijos, ¿cuántos saben? Ponga cara de hijo de Dios. ¿Cómo debería poner la cara uno de hijo de Dios? Alguien que tiene un padre importante. Ay, mi papá es. A ver, diga, mi papá es Dios.
Pero saque pecho. Eso. Soy heredero de Dios. Además, como estoy pegado a Cristo, soy coheredero con Cristo. Y de ahí te saca. Pero te duele y usted está. Y soy heredero. Y soy hijo. Y te duele. Pero el Espíritu Santo te convence de eso. Si es, ayúdeme, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, no los oigo, seamos glorificados a su nombre. Segunda de Timoteo 1:7 me saca de la duda. El Espíritu Santo me dice: eres hijo, eres heredero, eres coheredero. Me saca. Aún estando en la muerte, dice: Señor, ahí me echaron gasolina, me van a quemar, y uno está ahí, y el Espíritu Santo llega con poder y me dice: da la vida, que yo estoy contigo. Y nos da el coraje y nos queman y nos matan. No sé, no les gustó, ¿no? No les gustó lo de Esteban ahí. Era que el Señor vino, quiten las piedras, y quitó las piedras. No, en medio de la prueba cayó el Espíritu Santo y dice: Padre, perdónalos porque no saben. Le dio poder. Y gracias a ese sacrificio redentor se salvó Pedro, se le salvó Pablo. Y Pablo fue el que hizo tremenda evangelización en todo Asia, en todo el Medio Oriente. La muerte de Esteban, imagínense, cuando Pablo dio la orden para matar a Esteban, y Esteban reaccionó así en el Espíritu, dijo: no, hay algo en ese tipo. Y después lo coge el Espíritu Santo y tome, y tú también vas a dar la vida por mí. ¿Cuánto le costó a Dios la salvación de Pablo? No los oigo. Esteban. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Usted tiene el poder reposando sobre ti. Usted tiene el poder de Dios, el amor de Dios y el dominio propio de Dios. Todos lo tenemos, todos los que tenemos a Cristo. Mira al que está a su lado y dígale: tiene una cara de vencedor tremenda usted. Tienes al Espíritu Santo. El número uno en la verdad, ¿no? Qué lindo es con el Espíritu, cantándole la verdad. Y en segundo lugar, en darme valor. En tercer lugar, dándome la victoria. ¿En qué? En mis dudas. 2, en palabra. Va a haber momentos en que usted no sabe cómo hablarle a su vecino, a su esposo, no sabe cómo hablar en el trabajo. Marcos 13:11. Entonces el Espíritu Santo te da la victoria frente a los adversarios y te va a dar palabra, te va a dar palabra, te va a dar palabra. Dije que te va a dar palabra para tu esposo, te va a dar palabra para este tiempo, para que seas más que vencedor. Una palabra te va a levantar. Yo pido que esta mañana el Espíritu Santo te dé una palabra. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, no sois vosotros, sino ¿quién? Deme la Valera. ¿Esa no es la Valera? Deme la Viviente. Dice: cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino será el Espíritu Santo. Así que en medio de gente que los demande defensa de la fe, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dije: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te dará poder sobre tus dudas. Saldrás en victoria, y sobre la gente saldrás en victoria. Y en tercer lugar, en la victoria, viene y te hace sentir la presencia del Padre, que les dije, del Hijo y de su poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. ¿Cuántos reciben esa palabra? Entonces pónganse de pies.